Maseje Nedarim, Dafnun Gimel, Amudalef 53a, primera línea, dice la Mishnah. Hanoder minatemarim mutar bidvash temarim. Misidvaniot mutar behometz sidvaniot. Rabbi Yehuda ben Betera omer, kol sheshem toldato keruya alav, venoder gemenu asur bayotze gemenu. Vajajamim matirim. Dice la Mishnah lo siguiente. Una persona que hace una promesa que no va a tener provecho de dátiles. Efectivamente, dice la Mishnah, no puede tener provecho de dátiles, pero sí puede tener provecho de la miel de dátil. Sí, del derivado sí puede tener provecho. Igualmente, una persona que hace una promesa que no va a tener provecho de sitvaniot, abro paréntesis, ¿qué significa sitvaniot? Sitvaniot son uvas que no maduraron a tiempo y se mantuvieron en la viña también en el invierno. Esas uvas normalmente no son comestibles y de esas uvas solo hacen vinagre. El vinagre sí es comestible. Entonces, una persona que hace una promesa que no va a tener provecho de sitvaniot, de esas uvas, dice la Mishnah, no puede tener provecho de esas sitvaniot, pero sí puede tener provecho del derivado de esas uvas, o sea, del vinagre. Así opina la primera opinión de esta Mishnah. Segunda opinión se llama Rabbi Yehuda ben Betera. Y él discute y dice, no señor, mientras que el nombre del derivado sea como el nombre de la fuente del producto, sigue estando prohibido también el derivado. Y por lo tanto, en ambos casos anteriores, cuando una persona hace una promesa que no va a tener provecho del dátil, sigue estando prohibido la miel del dátil, porque la miel del dátil, ¿cómo se llama? Miel de dátil, o sea, como la fuente, se mantiene todavía el nombre. Igualmente en la sitvaniot, cuando una persona hace una promesa que no va a tener provecho de sitvaniot, no puede tener provecho también del vinagre. ¿Por qué? Porque el vinagre de sitvaniot, ¿cómo se llama? Vinagre de sitvaniot, o sea, se mantiene todavía el nombre del producto, de la fuente, del original, y por lo tanto también está prohibido, no nada más la fuente está prohibido, sino también el derivado. Y tercera opinión, dice la Mishnah, la opinión de Jajamim. Jajamim dicen permitido. La Gemara pregunta, Jajamim, Hainu Tanakama. Aparentemente, la tercera opinión es igualita a la primera opinión. Ambas, primera y tercera, opinan de que la fuente, el producto original, el dátil o la sitvaniot están prohibidas, pero el derivado está permitido. ¿En qué discuten? Porque son tres opiniones. La primera y la tercera son igualitas, aparentemente. Dice la Gemara, no son igualitas. ¿Por qué? Dice la Gemara lo siguiente. Ika benayu. Hada de Tania. Claro, se llama Rabbi Shimon ben Elazar. Kol she'arko lehol, vederech hayotze mimenu lehol, kegon temarim udvash temarim, nadar bo asur bayotze mimenu, noder mina yotze mimenu asur bo. Kol she'en darko lehol, vederech hayotze mimenu lehol, noder bo en asur ela bayotze mimenu, shelo nitkaven ze ela la yotze mimenu. Dice la Gemara lo siguiente. Hay una opinión que es la opinión de Rabbi Shimon ben Elazar, que es una opinión interesante. ¿Qué él opina? Él opina lo siguiente. Cualquier cosa, ¿sí? Cualquier producto que su origen es comestible y el derivado también es comestible, ¿sí? La fuente, o sea, el origen y el derivado, ambos son comestibles, como por ejemplo, ¿qué? El dátil. El dátil es comestible y el derivado, la miel de dátil, también es comestible. Si una persona hace una promesa que no va a tener provecho del dátil, está prohibido también tener provecho de la miel de dátil. Y si una persona hace una promesa que no va a tener provecho de la miel de dátil, también está prohibido en comer el dátil. ¿Sí? Sin embargo, si una persona hace una promesa que no va a tener provecho de un producto que su origen no es comestible y su derivado sí es comestible, o sea, básicamente el caso de nuestra Mishnah, sitvaniot, que la uva no es comestible, pero el derivado, el vinagre de esa uva sí es comestible, en este caso, si la persona, inclusive si la persona hace una promesa que no va a tener provecho de la uva, o sea, del origen, la halajá es que no puede tener provecho del derivado y sí puede tener provecho de ¿qué? De la uva. ¿Por qué? Porque el derivado, seguramente porque decimos que cuando la persona hizo una promesa y prohibió sobre él algo comestible. Y por lo tanto decimos que lo que prohibió sobre él es el vinagre del sitvaniot y no la uva en sí. Así opina Rabbi Shimon ben Elazar. Una nueva opinión. Dice la Gemara, la tercera opinión de nuestra Mishnah no es igual a la primera opinión. La tercera opinión de nuestra Mishnah es exactamente igual a esta opinión de Rabbi Shimon ben Elazar. ¿Sí? ¿Qué opina? Que en temarim, en dátil y miel de dátil, cuando una persona hace una promesa que no va a tener provecho, ya sea del dátil o de la miel de dátil, efectivamente queda prohibido también con el otro producto también, porque ambos son comestibles. Pero si es sitvaniot, de que las sitvaniot no son comestibles, pero el derivado, el hometz, el vinagre de sitvaniot, si es comestible, en este caso solamente está prohibido que tenga provecho ¿de qué? De lo comestible. Aunque hizo promesa de que no va a tener provecho de sitvaniot, de la uva, decimos que nada más está prohibido tener provecho ¿de qué? Del derivado, del vinagre, pero de la sitvaniot sí está permitido y obviamente eso no es lo que opina la primera opinión. Entonces hay una gran diferencia entre la primera opinión y la tercera opinión en nuestra Mishnah. Entonces sí están claras estas tres opiniones en la Mishnah. Entonces tenemos básicamente respecto a esto tres opiniones. La primera opinión
de que cuando la persona hace una promesa que no va a tener provecho del dátil o del sidvaniot, pues nada más está prohibido en el origen y no en el derivado. Segunda opinión, Rabbi Yehuda ben Beterá, que dice que está prohibido en el origen y en el derivado, ¿sí? Porque se mantiene el mismo nombre en esos casos. Y tercera opinión, que dice que en el caso de dátil está prohibido en el origen y en el derivado. Y en el caso de la sidvaniot está prohibido nada más en el derivado y no en el origen. Entonces son sí tres opiniones diferentes. Seguimos. Dice la Mishnah, próxima Mishnah, Hanoder min hayain mutar beyen tapujim. Una persona que hace una promesa que no va a tener provecho del vino. Dice la Mishnah, vino normalmente se refiere a vino de uva y por lo tanto no puede tener provecho de vino de uva, pero sí puede tener provecho de vino de manzana. Minashemen mutar beshemen shumshemim. Una persona que hace una promesa que no va a tener provecho del aceite, normalmente se refiere a aceite de oliva y por lo tanto está permitido que tenga provecho de aceite de ajonjolí. ¿Sí? Igualmente, una persona que hace una promesa mina devash, mutar bidvash temarim, una persona que hace una promesa que no va a tener provecho de la miel, dice la Mishnah, normalmente miel se refiere miel de abejas y por lo tanto, cuando dice una promesa que no va a tener provecho de miel, se refiere a miel de abejas y va a estar permitido tener provecho de miel de dátiles. Igualmente dice la Mishnah, mina hometz, mutar behometz sidvaniot. Una persona que hace una promesa que no va a tener provecho de vinagre. Vinagre normalmente es un vinagre que sale de el vino, ¿sí? Del vino regular. Y por lo tanto puede tener provecho de el vinagre sidvaniot, que sale de la uva que no maduró bien y ese no es el vinagre regular. Igualmente una persona que hace una promesa mina kereshim, mutar bekaflutot. Una persona que hace una promesa que no va a tener provecho del puerro, puede tener provecho de otro tipo de puerro que tiene una cabeza grande, sí, que es cabezona, no sé, algo así. ¿Por qué? Porque es otro tipo de producto y está permitido. Igualmente una persona que hace una promesa min hayarak, mutar beyarkot hasadeh. Una persona que hace una promesa que no va a tener provecho de las verduras, efectivamente no puede tener provecho de las verduras que fueron sembradas bien hechas, con planeación y en un lugar especial, no puede tener provecho, pero sí puede tener provecho de las verduras que salen, las verduras silvestres, las que salen solas, porque normalmente cuando una persona dice verduras, son verduras que fueron plantadas bien, fueron todos no silvestres en un lugar de Hefker. Y todo esto dice la Mishnah, Shehu Shem Levai. La razón que efectivamente en todos estos casos está prohibido nada más en su promesa y en el otro caso que dijimos está permitido, es porque también cuando, por ejemplo, cuando la persona vino y dijo, hago una promesa que no va a tener provecho de la miel, ¿sí? Decimos que nada más miel de abejas está prohibido, pero miel de dátil está permitido. ¿Por qué? Porque dvash, normalmente dvash, cuando una persona dijo miel, se refiere a ¿qué? Abejas. Y cuando es dvash temarim, cuando se refiere a miel de dátil, no se dice miel nada más, sino se dice ¿qué? Miel de dátil. El hecho que se especifica de dátil, la persona viene y dice solo miel, significa miel de ¿qué? De abejas y nueces. Igualmente en el resto de los casos. Debo aclarar de que obviamente todo lo que la Mishnah mencionó es porque normalmente en el lugar que la persona está haciendo la promesa, efectivamente a la miel normal a la miel de abeja le llaman miel normal. Por lo tanto, cuando la persona hizo una promesa que no va a tener provecho de la miel normal, se refiere a miel de abejas. Y por lo tanto está permitido en miel de dátil, igualmente que en el resto de los casos. Pero todo va según el lugar en lo que se habla en ese lugar, obviamente. Dice la Gemara. Tania, Hanoder min hashemen, beretz Israel mutar beshemen shumshemim ואסור בשמן זית. ובבבל אסור בשמן shumshemim ומותר בשמן זית. במקום שמסתפקים מזה ומזה, אסור בזה ובזה. Dice la Gemara trae una baraita que dice lo siguiente: una persona que hace una promesa que no va a tener provecho del aceite, y no especifica qué aceite. Dice la Mishnah, depende en qué lugar se encuentra. Si está en Eretz Israel, que normalmente la gente en Eretz Israel hay mucho aceite de oliva, y normalmente el uso en Eretz Israel es de aceite de oliva. Entonces cuando la persona viene y dice aceite, no va a tener provecho de aceite, el aceite regular es aceite de oliva, pues está prohibido tener provecho del aceite de oliva y tiene permitido tener provecho de otro aceite que no sea aceite de oliva. Sin embargo, si se encuentra en Babel de que ahí el aceite regular, el que se usa, no es aceite de oliva, sino es aceite de ajonjolí, entonces en este caso cuando la persona dijo en Babel, hago una promesa que no va a tener provecho de aceite, no especificó qué aceite, el aceite regular ahí es aceite de ajonjolí, por lo tanto no puede tener provecho de aceite de ajonjolí, pero sí puede tener provecho de aceite de oliva. Y si se encuentra en un lugar de que el uso de aceite en ese lugar es de ambos, también de ajonjolí y también de oliva, el uso regular, el aceite regular que se usa son ambos, y dijo, hago una promesa que no va a tener provecho del aceite y no especificó cuál, pues ambos van a estar prohibidos, también de ajonjolí y también de oliva, porque aceite regular ahí son ambos, o sea, ambos van a estar prohibidos. Básicamente lo que nuestra Mishnah mencionó, que cuando una persona hace una promesa que no va a tener provecho del aceite, decimos que está permitido en aceite de shumshemim,
¿sí? En aceite de ajonjolí está permitido porque aceite regular es aceite de oliva. Se refiere a dónde? A Eretz Israel, que es lo regular. Okay. Dice la Gemara Pshita, obvio, ¿cuál es el hidush de esta baraita? Obviamente que vamos siempre según lo que se usa en el lugar, y si en el lugar efectivamente se usan los dos, pues ambos van a estar prohibidos. Si se usa nada más uno, pues el que se usa va a estar prohibido. ¿Cuál es el hidush de la baraita? Dice la Gemara Lotzrija, de ruba min had mistabkim, mau de teima izdil batar ruba, kamashmanan safek isura lejumbra. Dice la Gemara, repito otra vez la pregunta. La pregunta de la Gemara es básicamente el tercer caso. En la tercera alajá de la baraita, ¿qué dijo la tercera alajá de la baraita? Si está en Eretz Israel, pues está prohibido el aceite de oliva. Si está en Babel, está prohibido el aceite de ajonjolí. Y si está en un lugar que ambos se usan, pues están prohibidos ambos. Dice la Gemara, obvio, si se usan los dos, pues ambos están prohibidos. ¿Cuál es el hidush? Dice la Gemara, el caso es, te voy a decir cuál es el caso. El caso es cuando te encuentras en un lugar que se usan ambos, pero la mayoría se usa de uno de ellos. Por ejemplo, la mayoría es aceite de oliva. Y solo la minoría es de ajonjolí. Si uno hubiese dicho, ¿sabes qué? Cuando la persona viene y hace una promesa que no va a tener provecho del aceite, no va a tener provecho del aceite, ya que la mayoría es que aceite de oliva, pues es el que está prohibido. Pero ya que la minoría es ajonjolí, entonces cuando dijo aceite regular, vamos a una mayoría que se refiere a ¿qué? Aceite de oliva. Y aceite de oliva está permitido. Kamashmanan, que decimos que safek isur lejumbra, que ya que hay una minoría en ese lugar que se usa también de ajonjolí, puede ser que la persona cuando dijo aceite, puede ser que se refirió también a ¿qué? A esa minoría, ya que es safek doraita, vamos safek lejumbra, y por lo tanto prohibimos ambos casos. Y es el hidush. El hidush ahorita sí es grande, que aunque la mayoría es aceite de oliva y la minoría es aceite de ajonjolí, prohibimos también el aceite de ajonjolí por duda. Sigue diciendo la Gemara, Hanoder min hayarak bishar shene shavua, asur beyarkot hagina, umutar beyarkot hasade ubashevit, asur beyarkot hasade umutar beyarkot hagina. Dice la Gemara, una persona que hace una promesa de que en el resto de los años, y explico, hay un ciclo de 7 años cada vez, ¿sí? Que es el ciclo de la Shemitah, ¿sí? Del año sabático. Cada 7 años hay un año llamado Shemitah, el año sabático, ¿sí? Entonces está el séptimo año y están los 6 años, son 6 y uno más. Entonces pasa 6, el séptimo, y después otra vez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y otra vez así sucesivamente. Esos 7 se dividen en los 6 regulares y el último que es el sabático. Una persona que viene y dice, hago una promesa que no voy a tener provecho, ¿sí? De las verduras, ¿sí? En el transcurso de esos 6 años, ¿sí? Sin el año sabático. O sea, en el transcurso de esos 6 años no voy a tener provecho de verduras. Dice la Guimará, en este caso, normalmente, ¿qué tipo de verduras es la que se comen en esos 6 años? Son verduras que fueron plantadas con una planificación, fueron cosechadas, fueron plantadas bien, fueron algo bien hecho. Y por lo tanto, ya que lo normal de comer en esos 6 años, porque se puede plantar, es verduras que se plantaron de un dueño y demás, decimos que la persona cuando vino y dijo, no puedo comer verduras, es las verduras regulares, esas y esas quedan prohibidas. Pero verduras que nacieron, las verduras silvestres que nacieron sin ninguna planificación, está permitida. Sin embargo, si la persona hace una promesa que no va a tener provecho de verduras en el año sabático, que en el año sabático normalmente una persona tiene provecho de las verduras. ¿Qué tipo de verduras? No las que fueron plantadas especiales, porque está prohibido plantar el séptimo año, el año sabático, sino las que nacieron solas. O sea, la regularidad de comer el séptimo año verduras son verduras silvestres que no fueron plantadas por nadie. O sea, cuando una persona viene en el séptimo año y dice, no va a tener provecho de las verduras regulares de comestibles en ese año son las silvestres. Entonces está prohibido en las silvestres y está permitido que coma de las verduras que fueron plantadas con una planificación, obviamente, de otro año. Dice la Gemara, Amar Rabbi Abba Mishum Rabbi Haina ben Gamliel, לא שנו אלא במקום שאין מביאים ירק מחוץ לארץ. אבל במקום שמביאים ירק מחוץ לארץ, אסור. Dice la Gemara, obviamente todo esto, que decimos que cuando una persona viene y dice, hace un neder, hace una promesa en el año sabático que no va a tener provecho de las verduras, y decimos que las verduras regulares son ¿cuáles? Las silvestres, y queda prohibido en esas, y no en las que están planificadas, en las que se planificaron la plantación y demás. Esto es únicamente cuando estamos en un lugar, ¿sí?, que la costumbre es que en el año Shemitah no se traen, no se importan, ¿sí?, de fuera unas verduras plantadas, planificadas, que fueron plantadas, no silvestres. Pero en lugar que efectivamente cuando es año de Shemitah, la gente normalmente en Israel importa, en lugares que en ciudades, por ejemplo en Israel, que cuando llega Shemitah importan desde fuera verduras que fueron plantadas bien y no silvestres, pues en este caso la regularidad en este lugar es comer ¿qué? Verduras no silvestres, y por lo tanto va a estar prohibido también que tenga provecho en este año de Shemitah. Cuando dice no puedo tener provecho de verduras, no puede tener provecho en este caso de verduras, no nada más silvestres no puede tener provecho, sino también no puede tener provecho de las regulares, de las planificadas. ¿Por qué? Porque en ese lugar importan también de las regulares.
Dice la Gemara que Tanay, en Mevim Yarak min Chutz Laaretz Laaretz, Rabbi Haina ben Gamliel Omer, Mevim Yarak min Chutz Laaretz Laaretz, Mai Tama de Mande Amar, en Mevim, Amar Avermia, Mishum Gush. Dice la Gemara, básicamente esto es una discusión. Si efectivamente en el año de Shemitah, en el año sabático en Eretz Israel, se puede importar de fuera verduras que fueron plantadas, no silvestres, verduras que fueron plantadas planificadamente. Según la primera opinión que acabamos de la varita que acaba de mencionar, no se puede. Según Rabbi Haina ben Gamliel, sí se puede traer. ¿Cuál es la razón de la primera opinión que dice que no se puede traer? Dice la Birmía, ¿sabes por qué? Porque cuando las traen de fuera, las importan, muchas veces para que puedan durar, la traen junto con tierra. Y con tierra de Chutz Laaretz. Y la tierra de Chutz Laaretz muchas veces está impura. ¿Por qué? Porque puede haber, como no se cuidan de los entierros, de dónde enterrar a la gente, puede ser que cuando hay un gush afar, un pedazo de tierra, puede ser que adentro de eso hay parte de huesos de un fallecido y eso impurifica a lo que hay adentro. Por eso hay una opinión que dice que no se puede importar frutas de Chutz Laaretz de la diáspora hacia Eretz Israel. Y de todas maneras, eso fue lo que dijo la Gemara, que todo lo que mencionamos antes, que cuando en Shemitah, sí, que cuando en Shemitah una persona hace una promesa, repito lo de antes, ¿sí? Que todo lo que dijimos antes, que cuando en Shemitah una persona hace una promesa que no va a tener provecho de las verduras, se refiere normalmente a las verduras silvestres, únicamente en un lugar que no importan de fuera, ¿sí? Como esta primera opinión. Sin embargo, un lugar que importan de fuera, pues no va a tener provecho, no va a poder tener provecho ni de las silvestres ni de las regulares, porque también en año Shemitah hay provecho de las silvestres y también de las regulares que importan. Sigue diciendo la Gemara. La Gemara trae una Mishnah que dice lo siguiente: Minha keruv asur beispargus. Mina ispargus mutar bikruv. Una persona que hace una promesa que no va a tener provecho del repollo, pues eso incluye todas las especies de repollo, incluida una que se llama ispargus, que es una de las especies de repollo. Ya que él dijo no va a tener provecho de repollo general, pues todas las especies están prohibidas y por lo tanto no puede tener provecho de cualquier especie, incluida ispargus. Sin embargo, si hizo una promesa que no va a tener provecho de ispargus, pues nada más no puede tener provecho de ispargus, pero de cualquier otra clase de repollo regular sí puede tener provecho. Sigue diciendo la Mishnah: Mina gerisim asur ba mikpa. Dice la Mishnah, una persona que hace una promesa que no va a tener provecho de sémola, que son básicamente granos de trigo cortados o un poco molidos, pero no a harina, sino pedacitos más grandes, ¿sí? Es una persona que dice no va a tener provecho, hace una promesa que no va a tener provecho de sémola. Dice la Mishnah, no puede tener provecho de un tipo de comida que se cocina y es como una comida, un guiso grueso que tiene también grisín, que tiene también sémola. No puede tener provecho de eso. ¿Por qué? Porque ya que digo que no va a tener provecho de sémola, pues tampoco puede tener provecho de un guiso que contiene sémola. Sin embargo, Rabbi Yossi dice que está permitido. ¿Por qué? Porque el mikpah, que es un tipo de guiso grueso, se llama mikpah y no se llama gerisín. Por lo tanto, cuando la persona dijo que no va a tener provecho de sémola, es únicamente de sémola, pero de una cosa que contiene sémola, que no se llama más sémola, va a estar permitido. Esa es una discusión. Sin embargo, en un caso al revés, que una persona hace una promesa que no va a tener provecho del mikpah, de ese guiso grueso que contiene sémola, pues únicamente no puede tener provecho del mikpah, pero sí puede tener provecho de los gerisín de la sémola. Sigue diciendo la Mishnah: Mina mikpah asur beshum. Rabbi Yossi matir. Mina shum mutar be mikpah. Una persona que hace una promesa que no va a tener provecho de el mikpah, ¿sí? ¿Qué es el mikpah? Lo que mencionamos antes, un tipo de guiso espeso, grueso. Es una persona que hace una promesa que no va a tener provecho del mikpah, no puede tener provecho ¿de qué? De el ajo. Porque el ajo normalmente, ¿cómo se come? Se hornea y se machaca, se aplasta y queda como si fuera un guiso grueso. Entonces también se llama mikpah y por lo tanto no puede tener provecho de eso. Sin embargo, Rabbi Yossi dice que está permitido. ¿Por qué? Porque el ajo que está mezclado con agua o horneado y mezclado un poquito con agua, aunque es grueso, no es llamado mikpah por las personas y por lo tanto cuando la persona prohibió mikpah, está prohibido nada más la mikpah, el guiso grueso, pero no el ajo. Sin embargo, dice la Mishnah, en un caso que la persona prohibió sobre él tener provecho del shum, del ajo, está prohibido del ajo, pero no está prohibido de la mikpah, ¿ok? Según todas las opiniones. Sigue diciendo la Mishnah: Minha adashim asur ba'ashishim. Rabbi Yossi matir. Minha ashishim mutar ba'adashim. Una persona que hace una promesa de que no va a tener provecho de lentejas, dice la Mishnah, no puede tener provecho de ashishim. Una persona, otra vez, repito, escuchen bien, una persona que hace una promesa de que no va a tener provecho de las lentejas, no puede tener provecho de los ashishim, porque el ashishim está hecho de lentejas junto con miel,
Si es una promesa que no va a tener provecho de lentejas, entonces no puede tener provecho también de la shishim, que está hecho también de las lentejas. Sin embargo, Rabbi Yossi dice que está permitido, ¿por qué? Porque esa miel esas lentejas junto con miel tiene otro nombre, ese guiso. Y por lo tanto, cuando la persona hace una promesa que no va a tener provecho de lentejas, está prohibido únicamente lo que se llama lentejas y no de lo que se llama otra cosa que se llama ashishim, que incluye lentejas, pero tiene otro nombre y está permitido. Sin embargo, en un caso al revés, cuando una persona dice no va a tener provecho de ashishim, que se refiere a ese guiso de lentejas con miel, en ese caso, según todas las opiniones, está permitido que tenga provecho de las lentejas. Sigue diciendo la Mishnah, Haitá, Haitin, Sheani Toem, Asur Bahem, Ben Kemach, Ben Hapat. Geris, Gerisim, Sheani Toem, Asur Bahem, Ben Haim, Ben Mevushalim. Rabbi Yehuda Omer, Kunam, Geris, Ojita, Sheani Toem, Mutar Lakus, Haim. Dice la Mishnah lo siguiente: una persona que hace una promesa que no va a tener provecho de trigos, o sea, menciona singular y plural, ¿sí? No va a tener provecho de trigo y trigos. Dice la Mishnah, no puede tener provecho de la harina y del pan. Y explico. Normalmente cuando una persona viene y dice no va a tener provecho del trigo en singular, se refiere a ¿qué? A un pan que está hecho de muchos granos de trigo, pero cuando se hornea se convierte un solo pedazo, un pan, y por eso se le llama trigo en singular. Y cuando dice trigos, normalmente se refiere a lo que es harina y lo que es granos de trigo. Es una persona que básicamente dijo los dos, no va a tener provecho de trigo y trigos, incluye los dos y por lo tanto está prohibido en el grano, en la harina y en el pan. Igualmente, una persona que hace una promesa que no va a tener provecho de sémola y sémolas, ¿sí? Singular y plural, pues no puede tener provecho, no puede tener provecho de esos grisín, de esa sémola, ya sea que está cruda o ya sea que está cocida. Y explico. Normalmente cuando dice sémola en singular, se refiere a un guiso de sémola, que como lo cociste, entonces se une todo y se convierte uno, y por eso es singular. Y normalmente cuando dice sémolas en plural, se refiere cuando no está cocido. Pero el hecho que aquí la persona dijo que no va a tener provecho de sémola y sémolas, pues está prohibido, ya sea crudo o ya sea cocido. Y Rabbi Yehuda viene y dice, no discute sino aumenta, una persona que viene y dice, haga una promesa que no va a tener provecho del gris, ¿sí? Sémola singular, o de trigo singular, ¿sí? En este caso, dice la Gemara, puede venir y comer, ya que dijo nada más en singular, ¿sí? Y singular normalmente, como explicamos, cuando se cocina, cuando se hace un guiso, es lo que está prohibido, porque cuando se cocina se convierte singular, se convierte un guiso todo, un pan. Entonces, en este caso puede venir y comer ese grano de sémola, esa sémola o esa harina o ese trigo, puede comerlo sin problema mientras que esté no cocido, porque básicamente, como explicamos, cuando lo dice en singular, se refiere cuando es algo como un pan que está horneado o una sémola que está cocida que se convierte en uno. Entonces, cuando está cocido, cuando está horneado, está prohibido, pero si está crudo, está permitido y puede tener provecho. Básicamente complementó lo que mencionamos antes. Dice la Gemara, Tania, Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Chita sheani toem asur leefot umutar lakus, chitim sheani toem asur lakus umutar leefot. Chita chitim sheani toem asur ben lajos ben leefot. Geris sheani toem asur levashel umutar lakos, gerisim sheani toem asur lakos umutar levashel, gerisim sheani toem asur ben levashel ben lajos. La Gemara trae una baraita que trae unas alajot similares a las que acabamos de mencionar al final de la Mishnah, que dice lo siguiente. Rabban Shimon ben Gamliel dice así, una persona que hace una promesa que no va a tener provecho de jitá en singular, trigo en singular. Dice la Mishnah, no puede tener provecho de un pan, porque como explicamos, cuando es trigo en singular se refiere a algo horneado, algo cocido, y sí puede tener provecho de un trigo crudo. Sin embargo, si dice, hago una promesa que no puedo tener provecho de trigos, granos de trigos, en plural, en este caso no puede tener provecho de lo crudo y sí puede tener provecho de lo horneado. Y si una persona viene y dice, hago una promesa que no va a tener provecho de trigo y trigos, o sea, plural, singular y plural, en este caso no puede tener provecho ni de lo crudo ni de lo horneado. Igualmente dice la baraita, una persona que viene y dice, en sémola es lo mismo, dice sémola en singular, hago una promesa que no va a tener provecho de sémola, dice la baraita, dice Rabban Shimon ben Gamliel, no puede tener provecho de lo que está cocido, pero sí lo que está crudo, porque lo dijo en singular y singular normalmente es cocido, horneado, como ya explicamos. Sin embargo, si dijo, hago una promesa que no va a tener provecho de sémolas, sí en plural, en este caso está prohibido comer crudo y está permitido comer cocido. Y si dice, no va a tener provecho, hago una promesa que no va a tener provecho ni de sémola ni de sémolas, singular y plural, en este caso no puede comer ni cocido ni
crudo. Y con esto acabamos Perek Shishi, el sexto capítulo de Masejet Nedarim, Hadran Alach, Hanoder, Minha Mevushal. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.